Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Qué tal, hermanos? Shalom, la paz del Señor con todos ustedes. Con la alegría, hermanos, con el gozo de poder una vez más estar a los pies de nuestro Señor como discípulos, escuchando su palabra. No hay nada mejor que escuchar la voz de nuestro Dios. Todo mundo habla, todo mundo opina, todo mundo sugiere qué tenemos que hacer, cuál es la situación de nuestra vida, pero no dejan de ser opiniones, no son verdades. El único que habla con absoluta verdad es Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la verdad. Y con su palabra, Dios nos quiere iluminar. Él sabe la situación en la que tú te encuentras. Él sabe lo que a ti te está sucediendo. Yo no te conozco, no sé qué es lo que sucede a tu vida, no sé qué es lo que tú necesites escuchar en este momento, pero Dios sí lo sabe y ha preparado esta palabra para ti. Importante que cuando tú la escuches, tú intentes meterte en la palabra, o sea, ¿por qué Dios me está diciendo esto? Estos símbolos, estas figuras que aparecen ahí, ¿qué tienen que ver conmigo? ¿Qué representan? Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos ilumine, que nos ayude a entender las Escrituras, que podamos decir, Dios me está hablando porque esto y esto que estoy viviendo está aquí reflejado en la Escritura. Por eso, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios, a pedirle que nos dé de su Espíritu, a pedirle que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor. Levantamos hacia ti nuestras manos, pidiendo, suplicando, que derrames la gracia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Habla nuestra mente, habla nuestro corazón, e ilumínanos cuáles son tus diseños, e ilumínanos qué decisiones tenemos que tomar en la vida para hacer lo correcto y lo mejor, y con nuestra vida podamos glorificarte. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, desciende sobre tu iglesia con fuerza, con poder, condúcenos, guíanos. Ven, Espíritu Santo, abre las Escrituras para nosotros, porque tuya es la gloria, tuya la honra, tuya la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Pues, hermanos, estamos caminando de la mano con Jesús en este año litúrgico, siguiendo el texto del Evangelio de San Marcos, un texto a lo mejor breve, muy probablemente el más antiguo de los evangelios, escrito alrededor del año 65, pero nos muestra la frescura del Señor, la frescura de los acontecimientos que los apóstoles han vivido con el Señor, pero interesante, la frescura de los acontecimientos que tú estás viviendo y en los cuales el Señor camina contigo. Por eso vamos a escuchar esta palabra, vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir hoy. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor te dirige hoy. Palabra muy interesante porque le dice a sus discípulos. Un discípulo es aquel que escucha a su maestro. Un discípulo es aquel que quiere seguir los pasos de su maestro. Y tú eres un discípulo. Tú quieres caminar por donde tu maestro te dice, que es Jesús. Tú quieres seguir sus pasos e ir a donde Él va. ¿Qué te dice Jesús? Vamos a la otra orilla del lago. Porque, hermanos, este lado del lago es esta vida. Y dice el Señor: vamos a la otra orilla. ¿A dónde? Al paraíso, al cielo. ¿Quieres ir con Jesús al cielo? ¿Quieres conocer la dicha que hay del otro lado del lago? Porque, hermano, dice Pablo que morir es con mucho lo mejor, porque es estar con Cristo, es estar con nuestro Dios, es ir a la otra orilla del lago. Muchos hombres piensan que este lado, esta vida, es lo máximo, que tener un celular, que tener una buena computadora, que tener una buena cuenta bancaria, que tener un buen coche es la felicidad suprema. Perdóname, pero no conoces lo que es la felicidad. No sabes que del otro lado del lago hay bendición, hay dicha, hay gozo, hay paz en el espíritu. Y Dios te dice: vamos a la otra orilla del lago. Y entonces suben a la barca. La barca, hermanos, es una figura de la Iglesia Católica. Esta es la barca de Pedro. Y dice que suben y van en esta barca, aunque hay otras barcas que también les seguían, les acompañaban. La barca de Pedro es la Iglesia Católica. Es donde está Jesús. Aunque hay otras barcas también que van acompañando, que también se dicen cristianos. Pero no es la barca donde está Jesús. No es la barca de Pedro. Tú sabes que Pedro representa al Papa, porque el Papa es sucesor del apóstol Pedro. E ir en la barca con Jesús es ir en esta comunidad cristiana, de Eucaristía en Eucaristía, de celebración en celebración, escuchando la palabra, estando en algún grupo parroquial, caminando con el Señor. Hay que ir en la barca del Señor, hermanos. ¿Hacia dónde va la iglesia? La iglesia va rumbo al paraíso, al cielo. No es para quedarnos aquí eternamente. Tú vives para llegar al cielo, al paraíso, a la vida eterna. Para eso nos esforzamos, para eso vamos en esta barca. Pero dice la palabra
que de pronto se desata un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca. Así es la vida, hermanos. De momento, todo está de maravilla. No hay problemas con la esposa, ya se empieza a dialogar. No hay problemas con los hijos, ya empiezan a obedecer más. Ya no son tan burritos así de que no quieren estudiar. Ya van estudiando. Cada vez son más dóciles y están obedeciendo mejor. Las cosas van bien. Es más, hay veces en el trabajo ya hay una cierta estabilidad. Pero, hermanos, no todo en la vida es buen clima. No todo en nuestra vida es buen tiempo. Hay veces se desatan de repente tormentas. Se vienen problemas, dificultades que uno ni siquiera las esperaba. Y uno dice, pero ¿por qué si todo iba bien? Y de pronto viene un problema de matrimonio por un detallito, por una tontería. De que no se planchó bien la camisa, ya se hizo un pleitazo, no, es que tantos años y no has aprendido a planchar. Porque a lo mejor alguien para salir se retrasó 5 minutos. Ya se hizo el gran pleitazo, no, contigo siempre es lo mismo, siempre tarde, por tu culpa no llegamos a ninguna parte puntuales. Por 5 minutos. Se levantan olas, porque a lo mejor el esposo regañó muy feo al hijito consentido. Pobre muchacho, lo vas a traumar, exageras, ¿por qué le pegas? Y solo porque el chamaco no quiso poner su ropa sucia en el cesto. Y por eso se hizo un gran pleitazo, toda una tormenta en la casa, donde se gritaron, se insultaron, se dijeron, y el otro en la tormenta, a ver, pégame. Cosas así de familia, ¿no? Son las tormentas de la vida, hermanos. Vientos fuertes que amenazan nuestra estabilidad. Problemas que no esperábamos. ¿Y sabes qué es lo interesante de la palabra? Jesús iba con ellos. O sea, el hecho de que Jesús esté en la iglesia, el hecho de que Jesús esté en tu familia porque están yendo a misa, porque están comulgando, no quiere decir que no va a haber tormentas. No quiere decir que no va a haber vientos contrarios. No quiere decir que no va a haber dificultades, las va a haber. Pero llama la atención porque dice que la barca se iba llenando de agua, amenazaba con hundirse, y Jesús dormía reclinado en la popa, sobre un cojín. ¿Que Jesús no sentía que el barquito casi se hundía? Él dormido. Hay veces eso sucede, hermanos, en nuestra vida. Parece que Jesús no nos escucha. Parece que Jesús está durmiendo. Señor, te rezamos, te oramos, te hablamos y no nos ayudas. Mira que tengo una enfermedad y la cosa se pone peor y tomo los medicamentos y no logro sanarme. ¿Y tú, Jesús, dónde estás? ¿Dormido en un cojín? ¿Qué hay que hacer? Despierta, Jesús. Muévelo. Sacúdelo. Dile como en el Evangelio: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que mi matrimonio se destruya? ¿No te importa que me corran del trabajo y después no tenga yo con qué alimentar a mis hijos? ¿No te importa, Señor? Pero lo importante es que no te quedes callado. Lo importante es que le hablas al Señor. Lo importante es que lo muevas, que lo sacudas con tu oración. Y dile: Maestro, mira qué problema estoy, ayúdame. Sacúdelo, despiértalo. ¿Sabes por qué muchos cristianos nos hundimos ante las dificultades?
porque no volvemos la mirada a Cristo para despertarlo. Porque queremos salvarnos solitos, a nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo, y quitamos a Dios de nuestra vida. Actuamos como si Dios Todopoderoso fuéramos nosotros. Y nosotros queremos resolverle la vida al hijo, queremos resolverle la vida al nieto, queremos resolver la vida de todo mundo. Y hermano, tú no eres Dios. Tú necesitas despertar a Dios. Tú necesitas clamarle, hablarle, decirle: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es la oración la que despierta a Dios, por decirlo de alguna manera. Es la oración la que mueve a Jesús para que actúe. Y dice la palabra que Él se despertó, reprendió al viento, al mar, y le dijo: cállate, enmudece, e inmediatamente se compuso todo. Hay que despertar a Jesús para que pronuncie una palabra. Si con la oración, si viniendo a la Eucaristía, si insistiéndole al Señor, le arrancas la palabra que se necesita, que le diga ese problema que tienes: cállate y enmudece. Que le diga: esa enfermedad desaparece ahora. Arráncale las palabras a Jesús con tu oración. Basta que Jesús diga una palabra y tu enfermedad desaparecerá. Basta que Jesús pronuncie una palabra y tu matrimonio volverá a ser sanado y reconstruirse. Pero tienes que clamarle al Señor. Tienes que orar con insistencia. Dice que cuando despiertan a Jesús, viene una gran calma. Porque, hermanos, no siempre nuestra vida va a estar en el sufrimiento. Y el Señor dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Que aún no tienen fe? O sea, ¿no confías en mí? Confía en el Señor, que Él hará milagros en tu vida, porque Dios no quiere que te hundas, porque Dios no quiere que tu matrimonio se destruya, porque Dios no quiere que tu hijo caiga en la drogadicción o en el alcoholismo. Pero clámale al Señor y que Él pronuncie su palabra sobre ti, sobre tu familia. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo,